Amigos, hoy quiero hablar sobre lo que realmente significa ser líder en tiempos de crisis. Oscar Lafontaine, uno de esos pocos políticos alemanes que se atreven a decir la verdad, se pronunció recientemente sobre cómo ve el futuro de las relaciones entre Alemania y Rusia. Su posición es simple y al mismo tiempo rompe esquemas. Si él fuera canciller, su primer paso sería dirigirse a Moscú para reanudar el suministro de gas. Según él, Alemania carece de figuras fuertes capaces de resistir el dictado externo y de señalar abiertamente a los responsables del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Mientras algunos políticos en Berlín se hunden en su dependencia de Washington, el país se acerca cada vez más al borde del abismo. Por su parte, Rusia, según Lafontaine, muestra esa voz de la razón que hoy Europa necesita desesperadamente. Pues bien, analicemos sus argumentos y observemos lo que ocurre desde una perspectiva más amplia. Amigos, vamos allá. La moción de censura contra Olaf Scholz se convirtió en una verdadera sensación política para Alemania, que una vez más demostró que incluso las democracias estables pueden colapsar bajo la presión de las crisis. El Bundestag, otrora orgullo de la democracia alemana, dejó de existir formalmente. El país quedó en un estado de parálisis. 2 meses de estancamiento y la espera de nuevas elecciones. Los alemanes ahora se preguntan cómo esto afectará su vida cotidiana y si deberían esperar algún cambio. En el horizonte ya se vislumbra la figura del nuevo canciller, Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, CDU. Tal vez sea él, según muchos, quien revolucione la política alemana, especialmente en relación con Rusia, y esté dispuesto a tomar medidas aún más drásticas. El señor Merz, conocido por su posición conservadora, ya discute abiertamente la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance a un país conocido y considera seriamente enviar un contingente alemán al este. Estos temas se debaten activamente en los pasillos de la élite política, desatando una tormenta de controversias. Mientras tanto, Olaf Scholz, pese a su derrota, no deja de intentar defender su postura. Se opone categóricamente a la entrega de los misiles Taurus y al envío de militares alemanes al país conocido, argumentando que esto podría agravar aún más la crisis. Sin embargo, su posición resulta poco convincente. En un lado de la balanza están sus intentos de mostrar que se preocupa por los ciudadanos alemanes, y en el otro, su inquebrantable apoyo al país conocido, del cual no está dispuesto a desistir. Este equilibrio precario se ha convertido en su estrategia distintiva, pero parece que los alemanes ya no creen en ella. La situación en Alemania se complica no solo por la crisis política, sino también por problemas económicos que se agravan día a día. La agencia estadounidense Bloomberg, anteriormente reservada en sus evaluaciones, ahora ha puesto una cruz definitiva sobre la economía alemana. Los altos precios de la energía, el rechazo al gas ruso y la caída de las exportaciones han producido un resultado predecible. El crecimiento del PIB de Alemania cayó un 5%, y las empresas alemanas han perdido competitividad en el mercado mundial. Además, las familias alemanas se han empobrecido en 2.500 euros al año. Esta cifra resulta especialmente alarmante, dado que Alemania siempre se ha asociado con un nivel de vida estable. Ahora, la mayor economía de Europa ha tomado un camino de declive que amenaza con volverse irreversible, según Bloomberg. Todos perciben el problema, desde las empresas hasta los ciudadanos comunes. Y si antes aún había esperanzas de una rápida recuperación, ahora incluso ese optimismo parece ingenuo. Nadie tiene una solución, especialmente el gobierno, que ya no es capaz de afrontar los desafíos acumulados. La división política que envuelve al país solo oscurece aún más las perspectivas económicas. Bloomberg, en su estudio, propone que Alemania cree condiciones atractivas para las empresas y aumente las inversiones anuales en infraestructura y bienes públicos en aproximadamente 1/3. Esto significaría la necesidad de invertir 160.000 millones de euros, más del 1% del PIB del país. Sin embargo, en medio del caos actual, propuestas como estas parecen poco más que utopías. Mientras los alemanes evalúan su futuro con escepticismo, la unión de Sarah Wagenknecht, que muchos veían como la salvación del país, enfrenta sus primeras pruebas serias. Apenas llegó al poder, el partido inmediatamente hizo acuerdos con otras fuerzas políticas, contradiciendo sus promesas electorales. El principal lema, no colaborar con partidos que suministran armas al país conocido, resultó ser solo palabras bonitas. Además, la Unión ya ha formado gobiernos en 2 estados,
lo que ha generado decepción entre los votantes. Sea como fuere, muchos consideran que esto es solo el comienzo de su evolución política, pero es poco probable que los votantes decepcionados sean igual de indulgentes. Igualmente notable fue el reciente discurso de Robert Habeck, candidato del partido Los Verdes, al cargo de ministro de Economía en un posible gobierno de Friedrich Merz. Su declaración de que la democracia significa la posibilidad de que cada uno tenga éxito, independientemente de su profesión o incluso de la falta de esta, desató una ola de críticas. Parece que la experticia ya no es un criterio importante para una carrera política. No obstante, Habeck sigue insistiendo en sus tesis, a pesar de que la industria del país se queja del peso de los altos precios y la incertidumbre. Ante la pregunta de una periodista sobre por qué la situación económica es tan lamentable, respondió imperturbable: porque los precios son altos. Telón, al parecer, no tiene más explicaciones. Paralelamente, surgen nuevas iniciativas en el campo político. La sección de Turingia del partido Alternativa para Alemania adoptó una resolución contundente que fue publicada en 3 idiomas: alemán, inglés y ruso. Las principales tesis del documento son más que provocadoras. La paz en Europa depende de buenas relaciones entre Alemania y Europa con Rusia. La separación de Rusia de Europa es parte de la estrategia de EEEUU. La destrucción de los gasoductos Nord Stream demostró claramente la impotencia de nuestro país. Los políticos de Alternativa para Alemania siguen insistiendo en la necesidad de recuperar la soberanía del país, devolver la conciencia histórica y rechazar el dictado de fuerzas externas. Su lema, paz, libertad, soberanía, suena como un desafío a todo el sistema político actual de Alemania. En medio de este caos, los politólogos alemanes siguen analizando la situación y haciendo pronósticos cada vez más sombríos. El profesor Hans Stein afirma que Alemania está experimentando una crisis sistémica que recuerda a la tardía Roma imperial. La degradación económica y política van de la mano, y la élite actual simplemente no es capaz de ofrecer soluciones efectivas, opina. Otra experta, Ursula Meckel, señala que el rechazo al gas ruso fue el mayor error estratégico de las últimas décadas. Hemos destruido con nuestras propias manos la base sobre la que se construía nuestra economía, y ahora nos vemos obligados a competir en condiciones donde no tenemos ninguna ventaja, declara. Así, Alemania avanza con confianza, hacia nuevas elecciones, nuevas crisis y nuevas decepciones. La división política, la recesión económica y la desconfianza hacia el gobierno se han convertido en compañeros constantes del país. La única pregunta es cuánto tiempo más soportarán los alemanes esta situación y si tendrán la fuerza para revertirla en su beneficio. En este contexto, escuchen lo que dice Oscar Lafontaine. Es extremadamente interesante. Cita: sí, cuando constantemente te disparas en el pie, es decir, cuando te haces daño a ti mismo, es bastante absurdo. Y esto significa que, por ejemplo, las sanciones estadounidenses, si las analizamos, benefician a Estados Unidos, pero perjudican a Europa, especialmente a Alemania. Y a esto se suma la destrucción del gasoducto Nord Stream por parte de los Estados Unidos. Todavía se niega, aunque el propio anciano dijo: pondremos fin a esto. Vivimos tiempos extraños, lo que ha llevado a enormes pérdidas económicas. En conjunto, solo en Alemania, para dar una cifra, más de 1 billón de euros. Y quien siga justificándolo, en mi opinión, simplemente es un necio. Si Oscar Lafontaine fuera ahora el canciller y no Olaf Scholz, ¿qué haría de manera diferente? Sí, 2 puntos importantes de inmediato. Primero, iría a ver al malvado Putin y le diría: ¿podría volver a suministrarnos gas y petróleo? Ya lo hizo una vez. Sí, lo intentó, incluso llamó recientemente. Le diría: ¿podría volver a suministrarnos gas y petróleo? Es sencillo. Y a mi gobierno le diría: no podemos seguir comprando esto por rutas indirectas, porque seguimos dependiendo del gas y el petróleo rusos. Lo compramos de la India, de Bélgica en forma de gas licuado, y así sucesivamente. Esto es simplemente una idiotez, por eso uso la palabra absurdo. Y segundo, sería un estímulo económico honesto, como en Estados Unidos, para reconstruir la infraestructura. Porque la destrucción de la infraestructura es inaceptable. Y si me preguntan cómo financiar esto, diría: esta guerra debe terminar, porque ya nos ha costado miles de millones,
y los gastos en refugiados causados por las guerras aún no se han calculado por completo. También hay que responderle a Trump cuando vuelva y nos diga, tienen que pagar más. Diremos, paga tú. Ustedes bombardearon todo Oriente Medio, y nosotros hemos estado manteniendo a estos refugiados durante muchos años. Destruyeron nuestros gasoductos. Paga por ello. Tenemos enormes pérdidas económicas debido a las sanciones. Paga por ello. Finalmente necesitamos políticos del nivel de Charles de Gaulle o Willy Brandt que defiendan los intereses propios. La mayoría de los políticos en Europa son demasiado débiles o insignificantes para proteger los intereses de los europeos. Pero, ¿cree que serían lo suficientemente fuertes? ¿Que tendrían el valor de hacer lo que acaba de decir? Vemos aquí a Trump decirle, Trump, ahora paga tú. ¿Cómo cree que reaccionaría Trump ante un canciller Lafontaine que le dijera, ahora paga tú? Como siempre, habría un gran escándalo o algo por el estilo. Pero hay que decírselo, sí. De lo contrario, caemos en la posición de, con este hombre fuerte no discutiremos. Pero yo no lo creo. Buscaría aliados. Alemania y Francia, si realmente se unieran, podrían oponerse a Trump. Sin embargo, Francia actualmente se encuentra en una situación bastante complicada, probablemente más difícil que Alemania en cuanto a las finanzas públicas y todo lo demás. Así que si Macron y Lafontaine fueran juntos a ver a Trump y le dijeran, ahora paga, o te mostraremos quién manda, tal vez no cause una gran impresión. Eso es cierto. En este momento Alemania y Francia están en mala forma, pero eso no cambia el concepto que he considerado correcto durante décadas. Y por eso mencioné a esas personas que lo hicieron. Veo que todavía desea hacerlo, pero la pregunta es si el cargo de canciller sigue siendo atractivo. El cargo de canciller es atractivo desde el punto de vista de las posibilidades políticas, pero no desde el de la calidad de vida personal. Pasó mucho tiempo desde que lo intentó en 1990, 1998, y luego ya no, aunque fue presidente del partido, sí. Mientras tanto, el conflicto avanza de tal manera que Rusia está ganando. Quien no lo vea simplemente está ciego. Y ahora viene el presidente de Estados Unidos, quien dice lo que hemos estado diciendo durante aproximadamente 1 año y medio. Tregua, etc. Y dado que muchos siguen al poder y a la opinión mayoritaria, ahora de repente las personas están a favor de la tregua y las negociaciones de paz, cuando hace 1 año nos habrían apedreado por esto. Entonces, es el presidente de los Estados Unidos, a quien considera la causa de los problemas, ahora quizás quien nos sacará de ahí. Sí, precisamente. Ya lo había dicho antes, que el curso del conflicto en última instancia está determinado por Estados Unidos y Rusia, y por eso lo que haga el presidente de Estados Unidos es crucial. Mientras tanto, Alemania sigue siendo un país de paradojas y sorprendentes contradicciones. Una gran potencia industrial, uno de los motores de la economía europea, pero que parece estar perdiendo la confianza en sí misma. ¿Quién hubiera pensado que un país capaz de construir automóviles admirados en todo el mundo sería incapaz de afrontar los desafíos que dicta la geopolítica moderna? Observando lo que sucede, parece que Alemania ha encontrado una manera única de enredarse en su propia estrategia, olvidando qué son los intereses nacionales a largo plazo. Empecemos por uno de los temas más dolorosos: la energía. El Nord Stream, ese símbolo una vez poderoso de cooperación y estabilidad energética, se convirtió de la noche a la mañana en ruinas. Parecería lógico que un país tan dependiente de esta fuente de gas barato se preguntara, ¿cómo llegamos a esto? Pero en lugar de eso, silencio. La industria alemana, la misma que garantizaba empleos y prestigio en el mercado mundial, enfrenta enormes dificultades. En 2023, el número de quiebras empresariales alcanzó un récord en 2 décadas, y las mayores empresas están considerando trasladar su producción a otros países, donde los precios de la energía son más razonables. Pero, al parecer, esto no es motivo de debate, ya que es más fácil vivir según el principio. Lo que se perdió, se perdió. Mientras algunos discuten el aumento de los precios de la electricidad, otros miran con preocupación hacia el futuro. En 2026, se planea desplegar misiles de alcance medio en territorio alemán. Es difícil prever cómo reaccionará la sociedad alemana a esto, pero hay algo claro. Alemania vuelve a estar en el centro de un conflicto potencial, como si hubiera olvidado las lecciones del pasado. Tal vez esta idea parezca brillante para algunos, pero es dudoso que aquellos que viven en esta tierra estén felices de convertirse en parte de un nuevo capítulo de tensiones geopolíticas.
Los expertos ya advierten que medidas como estas podrían poner en peligro la estabilidad de toda Europa. Pero parece que esto no preocupa mucho a quienes toman las decisiones. La situación con el Tratado 2+4 también merece atención. Este acuerdo, que debía ser el símbolo de la reunificación alemana y su nueva independencia, prohibía el despliegue de tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA. Pero, ¿quién recuerda esto hoy? La OTAN hace tiempo que desplegó a sus militares en estas regiones, y parece que esto se ha convertido en la nueva norma. Quizás en Berlín hayan decidido que los tratados son algo temporal, que se puede ignorar según convenga. Este enfoque hacia los compromisos propios encaja perfectamente en la agenda política actual, donde la estabilidad cede ante los beneficios a corto plazo. Sin embargo, no se puede ignorar cómo ha cambiado el estilo de liderazgo en el país. Alemania solía estar orgullosa de sus cancilleres, quienes no solo eran políticos, sino también estrategas. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, eran líderes capaces de tomar decisiones basadas en los intereses de Alemania. Y hoy, los líderes modernos se asemejan más a gerentes de grandes corporaciones, cuyo principal objetivo es no salirse de las normas establecidas. Este enfoque, por supuesto, tiene sus ventajas, pero claramente no contribuye a crear la imagen de un país con ambiciones. La situación económica en Alemania es otro motivo de reflexión. La recesión de 2023 golpeó no solo a las empresas, sino también al ánimo de la sociedad. La salida de las principales empresas al extranjero, el aumento de los precios de la energía y la disminución de la producción industrial no son solo estadísticas, sino señales alarmantes de que Alemania está perdiendo posiciones. Según los informes, más de un tercio de las empresas están considerando la posibilidad de trasladar parcial o completamente su producción a otros países. Si antes estos movimientos parecían impensables, ahora se están convirtiendo en una nueva realidad. Y lo que es especialmente preocupante es que estos cambios no solo afectan a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que siempre han sido la base de la economía alemana. Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión social. En el este del país, las posiciones de partidos de derecha como alternativa para Alemania están ganando fuerza, lo que resalta la división entre el este y el oeste. Los ciudadanos en la antigua RDA cada vez expresan más que sus problemas no interesan al gobierno federal. Los sociólogos advierten que, si la situación no cambia, Alemania podría enfrentar una crisis interna profunda que amenace su unidad. En algunas regiones, ya se empiezan a escuchar llamados a una mayor autonomía, lo que añade combustible al fuego de una situación ya complicada. Los expertos tampoco permanecen indiferentes. Los politólogos occidentales destacan que Alemania está perdiendo cada vez más oportunidades que podrían fortalecer su posición en el mundo. El observador británico John Laughlin escribe en un artículo para una publicación estadounidense: Alemania se asemeja a un gigante que se ha atado las manos y los pies a sí mismo, intentando complacer a todos al mismo tiempo. En estas condiciones es difícil seguir siendo un líder. El analista alemán Ulrich Kustermann también cree que el país está demasiado enfocado en sus compromisos externos, olvidando el desarrollo interno. Tal vez tenga razón, porque para tener éxito en el escenario internacional, primero es necesario poner orden en casa. Pero parece que en Berlín todavía confían en que los logros pasados seguirán generando beneficios sin ningún esfuerzo adicional. Además, cabe mencionar que la sociedad alemana comienza a perder la confianza en las instituciones políticas. Según las últimas encuestas, solo un tercio de la población cree que el gobierno puede manejar eficazmente los desafíos del momento. Esta es una señal alarmante para un país que durante mucho tiempo fue un símbolo de estabilidad y buena gobernanza. Si esta tendencia continúa, Alemania corre el riesgo de perder no solo su influencia, sino también su cohesión interna. ¿Qué le depara el futuro a Alemania? ¿Volverá a ser grande o seguirá siendo un país que vive de los recuerdos de su antigua gloria? La pregunta sigue abierta. Pero una cosa es clara: Alemania está atravesando un periodo difícil, y de cómo enfrente estos desafíos dependerá su futuro. Es de esperar que prevalezca el sentido común y que el país encuentre la fuerza para renacer, porque el potencial está ahí. Solo falta aprovecharlo de manera adecuada. Tal vez algún día volvamos a escuchar sobre Alemania como una potencia que inspira, y no que decepciona.